Iniciamos entonces con información del COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que México registró el primer caso de contagio por COVID-19 en la Ciudad de México, mientras que en Sinaloa solo esperan una confirmación después de que la primera prueba saliera positivo en un paciente. En el caso de la Ciudad de México se trata de un hombre que solamente tiene los síntomas parecidos a un catarro y no tiene enfermedades previas, por lo que se trata de un caso, según la autoridad, de bajo riesgo. Indicó también que el segundo se encuentra en Sinaloa, es un hombre que está en aislamiento ya en un hotel y fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Para el subsecretario Hugo López-Gatell, preguntarle concretamente si en este momento se puede hablar ya de estos dos casos de coronavirus, aunque me queda claro que falta la confirmación del de Sinaloa. Por un lado, eso, gracias. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Si se puede? ¿Si se puede hablar ya de dos casos o solo un caso? Hablemos de dos casos, el del INER, el que estaba en el INER, tuvimos la doble confirmación, lo explicamos ayer de manera preliminar. Cuando se implanta una nueva técnica diagnóstica, el Laboratorio Nacional de Referencia se mantiene como punto de control de calidad durante los primeros 8 a 10 días. 6 unidades hospitalarias de alta especialidad en la Ciudad de México, pero que son federales, son los que más recientemente adoptaron el protocolo: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Nutrición, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Hospital de Especialidades La Raza del Seguro Social y los 2 institutos pediátricos, Hospital Infantil de México e Instituto Nacional de Pediatría. Una semana previa, los 31 laboratorios estatales de salud pública, todos los estados excepto la Ciudad de México tienen uno, habían adoptado la técnica. En el caso de Sinaloa, damos por válida la confirmación del laboratorio estatal. De todos modos, se verificará en el laboratorio de referencia. Asimismo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud hizo un llamado a la población a ir implementando algunas medidas preventivas. Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás, empezando por la familia. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente, utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo. ¡Achú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos, simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. De manera inmediata, esta acción es importante alrededor de los casos, pero como una medida preventiva general, ya empecémoslo a hacer. Mientras tanto, en el municipio de Guadalajara, autoridades de salud ya se encuentran preparados ante la llegada del coronavirus a México. Luego de que el gobierno federal confirmara 2 casos de coronavirus en nuestro país, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, señaló que sus más de 200 médicos de los servicios médicos municipales ya se encuentran listos ante un posible brote en la entidad. Estamos listos, preparados. Ya los 270 médicos de la Cruz Verde tienen la capacitación de cómo atender los temas. Tenemos previsión de insumos, cubrebocas especializados, el que se requiere por si hubiera un caso, pero creo que sobre todo la preparación que tenemos en coordinación de servicios médicos municipales es cómo atender, cómo derivar en los casos. Los servicios médicos municipales no tienen atención de tercer nivel, habrá que vincularse con hospitales civiles y otros hospitales de la ciudad. La rectoría de toda la agenda la lleva la Secretaría de Salud del Estado.
Aunque el edil tapatío reconoció que no existe una cura para este virus, enfatizó que las unidades médicas cuentan con el suficiente medicamento para un tratamiento paliativo. No hay medicamentos para tratar, pero los medicamentos paliativos para poder atender lo tenemos en suficiencia, y destaco que estamos ya desde antes que se conociera un caso, ya en un ejercicio de coordinación para poder hacer la derivación y la atención permanente. Es fundamental que la ciudadanía conozca las acciones de saneamiento que deben de tener en higiene personal, si tuvieran síntomas de alguna enfermedad respiratoria, inhibir que estén en convivencias en lugares públicos, hasta la forma en que deben cubrir la boca al toser, que debe ser con el codo. Todas esas son las medidas en las que podemos como ciudad y como estado tener una prevención de que si llega el virus a nuestra ciudad podamos tener una contención. Hasta el momento se tiene un registro de más de 82,000 casos de COVID-19 en todo el mundo, el cual ha generado la muerte de 2,700 personas. Con imágenes de Francisco Lea, Telediario, Rosario Álvarez. Un saludo también a la gente que sigue la transmisión a través de redes sociales de Facebook, la página de Telediario, e informamos que mientras todo esto ocurre en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la Secretaría de Salud Jalisco no ha implementado operativos sanitarios para evitar el contagio de COVID-19, según los propios usuarios. Ante los casos confirmados en México del COVID-19, usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara señalaron que en Jalisco no se han implementado filtros sanitarios para evitar la propagación del virus. No vi ningún protocolo. De hecho, venían extranjeros, italianos, que es donde se ha propagado en gran cantidad. ¿De dónde viajas? De Cancún. ¿Y en el aeropuerto de Cancún tampoco hubo algún protocolo de seguridad? No, ninguno. Al ingreso aquí. Algunas personas traían su mascarilla, pero hasta ahí. ¿Y aquí en Guadalajara al ingreso del aeropuerto? No, ninguno. No, nosotros acabamos de llegar y no sabemos nada de eso. ¿De dónde viajan ustedes? De Tijuana. De Tijuana. ¿En el aeropuerto de Tijuana tampoco hubo como un protocolo al subir al avión? No, todo tranquilo, todo estaba bien. ¿O usted observó que había pasajeros que utilizaban mascarillas o todo seguía normal? Bueno, algunos sí. Ajá, sí. ¿Y aquí al bajarse en Guadalajara les pidieron algún tipo de protocolo, los revisaron, medicamentos? No, nada, no. Todo estaba bien. Sí, no hubo ninguna revisión. Nada, absolutamente. ¿De dónde viaja usted? De Tijuana. ¿En el aeropuerto de Tijuana tampoco hubo alguna revisión? La verdad que no me fijé. No. Pero al llegar aquí a Guadalajara... Absolutamente no hubo ninguna revisión ni nada. No, ninguna, para nada. ¿De dónde viajas? Yo vengo de Cancún. Sí. ¿En el aeropuerto de Cancún también notaste algo o nada? No hubo ninguna observación, o sea, nada raro, nada diferente con referencia a los cuidados para lo del coronavirus. Las autoridades estatales hacen un exhorto a la población para que tengan una higiene responsable para evitar la propagación del virus, como lo es lavarse las manos bien, frotarse entre los dedos, dorsos y palmas, y de preferencia quitarse los anillos y pulseras. Este proceso debe durar 20 segundos y debe utilizarse una toalla desechable para secarse. Mantener limpias las superficies, fortalecer el sistema inmunológico, dormir bien, hacer ejercicio, controlar el estrés, beber mucha agua y alimentarse sanamente. Si se estornuda, hacerlo cubriendo el rostro con la parte interna del codo. Portar siempre y utilizar un gel desinfectante con base de alcohol al 70% y seguir medios oficiales de las instancias de salud como lo es la OMS, OPDs o las Secretarías de Salud para recibir información confiable. Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, a través de un comunicado, señaló que se encuentra a la espera de recibir indicaciones precisas sobre el protocolo a seguir en los aeropuertos por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. Asimismo, informó que el grupo cuenta con cámaras termográficas que permiten medir la temperatura corporal a la distancia y adquirirá materiales y equipo adicional para enfrentar cualquier contingencia. Actualmente, en los 2 aeropuertos que opera el Grupo Aeroportuario del Pacífico en México no se reciben vuelos provenientes de la República Popular de China. Con imágenes de Francisco Lea, Telediario, Rosario Álvarez.
Ante los 2 casos confirmados del COVID-19 en diferentes puntos de la República, los jaliscienses acudieron desde muy temprano a las farmacias para comprar cubrebocas y gel antibacterial. Tras esta situación se agotaron todos los tipos de cubrebocas y hasta la fecha las distribuidoras de artículos médicos y de laboratorio desconocen cuándo les surtirán el producto. Cabe destacar que una de las tiendas vendió 180 cajas, lo que equivale a 12,000 pesos. Esto en solamente una hora. Y sobre todo este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a que haya calma. Aseguró también que México está preparado para enfrentar la epidemia. Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos. Decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Muy bien, y sobre este tema tenemos en entrevista, nos vamos a enlazar y agradecemos por tomarnos también esta llamada al doctor Moisés Ramos Solano. Él es profesor investigador y coordinador, además del posgrado en microbiología médica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Gracias por la invitación. Buenas noches al público. Muchísimas gracias. Hay muchas dudas entre la gente. La Secretaría de Salud en Jalisco ha decidido postergar el hacer cualquier anuncio hasta el día de mañana, entonces creemos prudente el que podamos hablar un poco lo que se pueda decir también para romper con algunos temas que se han mal informado en redes sociales sobre este tema del coronavirus. Claro. Claro, sí. Mira, lo que mencionas es bastante importante porque la verdad es que la población en general tiene que acercarse a fuentes validadas o fuentes verídicas de información, como lo son fuentes como periódicos, como universidades, el gobierno. La información que estamos dando en estas fuentes son las válidas y las que se tienen que replicar. Los llamados fake news lo único que hacen es generar pánico en el público y se tienen que evitar. ¿Qué tan grave es este tema? ¿Qué tan grave es el coronavirus? De repente ahorita en notas previas veíamos que la gente agotó en algunos lugares los cubrebocas y también el gel antibacterial, precisamente por ese miedo que tienen. Siempre es normal que este tipo de noticias generen un pánico en el público. El público tiene que estar bastante consciente de que la situación ya llegó a México, ya la tenemos aquí. Tenemos que ser muy conscientes de que una persona hasta que presente síntomas es que se tiene que derivar a los servicios de salud. Antes de esto no vale la pena caer en cuestiones de pánico porque lo único que hacemos es agotar recursos que pueden ser utilizados por hospitales o personal de salud. Entonces, como los videos como salen en cuestiones de Sinaloa, en cadenas comerciales, lo único que están haciendo es replicar el pánico y es lo que menos tiene que hacer el público. Ahorita solamente mantener la calma y esperar instrucciones por parte del gobierno. Entre los temas de prevención, lo más importante es la limpieza de todas las cosas con las que tenemos contacto y de uno mismo. Así es. Una de las cuestiones más que tenemos que adoptar ahorita de manera inmediata es el uso de alcohol, como lo decía una de tus notas previas. Muy importante que la etiqueta diga alcohol mínimo al 70%. Que lo usemos de manera cotidiana después de un saludo, evitar el saludo de beso como es una costumbre entre muchas personas, en la medida de lo posible evitar el saludo de mano, evitar el uso de objetos en común. Muchas veces en cuestiones de que llegamos a firmar algún lugar, utilizamos una pluma, traer nuestra propia pluma y muy importante, la etiqueta del estornudo. Tratar de evitar el estornudar de manera libre y si no tenemos un paño para cubrirnos la boca, tratar de hacerlo con el ángulo del codo.
un paño para cubrirnos la boca o el ángulo del codo. Otra cosa que se ha estado mencionando mucho por ahí, están diciendo que este virus no sobrevive a altas temperaturas y hay mucha gente que dice, bueno, pues entonces ya viene una temporada de calor, probablemente esto ya no pase a más. ¿Qué hay de certeza en esto? Bueno, en esta cuestión es muy importante recalcar que el virus, por su naturaleza, es lo que se llama en virología un virus envuelto, y este tipo de virus son más lábiles o son más sensibles o más débiles a permanecer en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Ante una gota o cuestiones de humedad es más difícil que permanezcan en superficies. Ojo, esto no quiere decir que disminuya el contacto por microgotas que uno expulsa al estornudar o al hablar de una persona infectada hacia otra. Entonces se tiene que tener mucho cuidado en esto. No porque llegue una temporada de calor quiere decir que el riesgo disminuya de acercarse a una persona con los síntomas, sino que también tenemos que seguir teniendo este tipo de medidas de seguridad o de higiene o de contención epidemiológica y mantener una limpieza en superficies y el uso constante de alcohol para desinfectarnos las manos cuando no tengamos acceso a un lugar para lavarnos las manos con agua y con jabón. Desde el punto de vista académico, ¿cuál es la recomendación, por ejemplo, en escuelas y en lugares en donde se recibe todos los días a gente? Por ejemplo, escuchábamos en el aeropuerto que nos decían que les preocupaba o les llamaba la atención que no había algún cerco sanitario o alguna revisión pues un tanto minuciosa para asegurarse que no lleguen pacientes que pudieran tener síntomas. Bueno, en este aspecto, la cuestión con el aeropuerto estoy seguro de que ahorita están montando cada vez medidas más de acuerdo a las medidas internacionales que son bastante estrictas, pero en cuestión de lo académico, como me preguntabas, la Universidad de Guadalajara creó una sala de situación sobre el coronavirus y esta sala de situación tiene como objetivo el análisis de toda la información que se encuentra al momento disponible, analizarla para nosotros poder emitir recomendaciones en primer lugar a la comunidad universitaria y en segundo lugar al público en general. En esta cuestión ya tenemos montados infografías en las redes sociales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud que pueden ser consultadas y distribuidas de manera general y también existe mucho material por parte de la Secretaría de Salud. Vale la pena que la gente que distribuye cuestiones por internet o que se vuelvan virales, que vuelvan virales este tipo de información que ya está validado, que ha pasado un filtro de personas expertos en el tema. ¿En dónde podemos tener acceso como ciudadanos a la información que está emitiendo esta sala? ¿Hay un portal ya ahí en donde podamos acceder a todo ello? ¿Cuál es? Redes sociales, tanto Facebook y Twitter de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ahí están subiendo la información de manera paulatina, conforme ustedes van conociendo también los datos que se dan a nivel nacional y lo aterrizan aquí a una cuestión local. ¿Sí? Y también la principal fuente de información, la Secretaría de Salud, con todo el boletín que emite cada semana y cada determinado tiempo cuando lo considere en cuestión de casos nuevos y recomendaciones nuevas en cuestión del coronavirus. Muy bien, estaremos pendientes entonces de toda esta información. Doctor, ¿algo más que pudiéramos agregar al tema? Pues la cuestión de que las personas, por favor, que entiendan que aparte de la cuestión del coronavirus, estamos en una época en la cual se están presentando más síndromes respiratorios o cuestiones, patologías respiratorias agudas y que podrían confundirse y generar pánico. Muy importante, hasta que una persona presente esto, pero que tenga el antecedente de haber estado en contacto con una persona con un posible caso de coronavirus o que haya tenido un viaje reciente a zonas donde ya se conocen casos de coronavirus, como lo es China, Corea del Sur, Italia, Singapur, entonces que ellos se acerquen y llamen a la Secretaría de Salud. Ellos son los expertos y los que van a guiar el caso o el posible caso. Muy bien, importante esto último que menciona, siempre mantener contacto con las autoridades. El doctor Moisés Ramos Solano, profesor investigador, coordinador del posgrado en microbiología médica del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.